La noche del sábado, 30 de noviembre y las primeras horas de la madrugada del domingo, 1 de diciembre se convirtieron en un periodo de terror y desorden en las ciudades de Mazatlán y Culiacán, ubicadas en el estado de Sinaloa. Lo que comenzó como una tarde tranquila en estas urbes costeras y agrícolas rápidamente se transformó en una sucesión de actos violentos que incluyeron balaceras, secuestros conocidos localmente como levantones, persecuciones a alta velocidad y la quema intencional de vehículos. Estos disturbios, atribuidos extraoficialmente a enfrentamientos entre grupos delictivos identificados como los Menores y los del Sombrero, se extendieron como un incendio forestal por múltiples puntos de ambas ciudades, sembrando el pánico entre los residentes y desafiando la capacidad de respuesta de las autoridades locales. El primer incidente que marcó el inicio de esta ola de violencia ocurrió alrededor de las 18 horas en Culiacán, la capital del estado, específicamente en el fraccionamiento Santa Fe, una zona residencial de clase media conocida por sus calles bien pavimentadas y su ambiente generalmente apacible. En ese lugar, un grupo de hombres armados, cuya identidad no ha sido precisada, irrumpió en escena persiguiendo a un automóvil Audi blanco que circulaba a gran velocidad por el Boulevard Santa Fe. Los testigos, que en ese momento paseaban a sus perros o regresaban de sus actividades cotidianas, describieron cómo el estruendo de los disparos rompió la calma de la tarde, seguido por el rechinar de llantas y el sonido metálico de una colisión. El conductor del Audi, en un intento desesperado por escapar de sus perseguidores, perdió el control del vehículo y se estrelló violentamente contra un poste en la intersección del Boulevard Santa Fe y la calle Salvador Alvarado. Tras el impacto, los agresores descendieron de sus camionetas con una coordinación que denotaba experiencia. Sin perder un segundo, extrajeron al conductor del vehículo accidentado, quien, según algunos vecinos que observaron desde sus ventanas, parecía estar aturdido pero aún consciente. Los civiles armados lo subieron a la fuerza a una de sus unidades y desaparecieron en cuestión de minutos, dejando atrás el Audi con las puertas abiertas de par en par, las luces delanteras aún encendidas y el motor emitiendo un leve zumbido. El automóvil, ahora convertido en una especie de cáscara abandonada, presentaba múltiples perforaciones de bala en la carrocería, testimonio silencioso de la ferocidad del ataque. Entre los rumores que comenzaron a circular entre los habitantes de Santa Fe, algunos señalaron que la persona secuestrada podría estar vinculada a un grupo delictivo conocido como la Malisa, aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido esta versión. Poco después, elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron al lugar, alertados por las numerosas llamadas al número de emergencias. Los agentes, equipados con chalecos antibalas y rifles de asalto, acordonaron la zona y comenzaron a recabar evidencias, mientras los curiosos se agolpaban a una distancia prudente, susurrando teorías sobre lo que acababan de presenciar. El automóvil, con su parabrisas destrozado y las llantas desinfladas, fue fotografiado por los peritos como parte de las diligencias iniciales. Sin embargo, este incidente en Santa Fe fue apenas el preludio de una noche que se tornaría aún más caótica. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte y la oscuridad envolvía a Culiacán, los reportes de violencia comenzaron a multiplicarse como ecos en una caverna. Vecinos de colonias como Villa Bonita, Huizaches, Providencia, Toledo, Corroborado, 21 de marzo, Alturas del Sur y Lázaro Cárdenas alertaron a las autoridades sobre detonaciones de armas de fuego que resonaban en las calles, algunas tan cercanas que hacían vibrar las ventanas de las casas. En Villa Bonita, una madre de familia relató cómo obligó a sus hijos a tirarse al suelo mientras los disparos parecían acercarse. En Huizaches, un anciano que fumaba un cigarro en su porche decidió refugiarse al escuchar el rugir de motores y gritos lejanos. El ambiente en estas comunidades, normalmente tranquilo, se transformó en un escenario de guerra urbana. Las autoridades, tratando de mantener el control de la situación, informaron más tarde que un hombre con heridas de bala había sido ingresado de emergencia en un hospital de la colonia Infonavit Humaya. El paciente, cuya identidad no fue revelada, llegó en estado crítico, escoltado por paramédicos que luchaban por estabilizarlo en medio del caos. Mientras tanto, en la colonia El Barrio, otro episodio violento estremeció a los residentes. Allí, un grupo de civiles armados, a bordo de 2 camionetas pick-up de modelo reciente, abrió fuego contra una vivienda de 2 pisos.
Las ráfagas, que duraron varios segundos, dejaron la fachada de la casa marcada por decenas de impactos de bala, algunos de los cuales atravesaron las ventanas y se incrustaron en las paredes internas. Aunque no se reportaron víctimas en este ataque, el estruendo de las detonaciones y el olor a pólvora quedaron impregnados en el aire, recordando a los habitantes la fragilidad de su seguridad. En un giro aún más cinematográfico, en otra parte de Culiacán, dos individuos equipados con armas largas, chalecos tácticos y pasamontañas interceptaron un autobús de pasajeros de la ruta Prepaguertas. El vehículo, que en ese momento circulaba vacío tras haber concluido su turno, fue abordado por los sujetos en una calle poco iluminada. Con gritos y amenazas, los agresores obligaron al conductor, un hombre de mediana edad con años de experiencia tras el volante, a continuar manejando, exigiéndole que lo sacara de la colonia lo más rápido posible. El chofer, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas sobre el volante, obedeció sin más opción, mientras los cañones de las armas lo apuntaban desde el pasillo del autobús. El trayecto terminó en la colonia Alturas del Sur, donde los delincuentes abandonaron el transporte público y, con la misma audacia que los caracterizaba, robaron un automóvil particular que encontraron estacionado en una esquina. Este vehículo, un sedán de color oscuro, fue usado para continuar su huida, pero horas más tarde fue hallado abandonado en la colonia Villa Bonita, con las llaves aún en el encendido y el tanque de gasolina casi vacío. La secuencia de eventos, que parecía sacada de una película de acción, dejó a las autoridades persiguiendo sombras en la noche, mientras los responsables se desvanecían entre las calles laberínticas de la ciudad. En Mazatlán, a unos 200 kilómetros de Culiacán, la violencia también dejó su huella. En la colonia Pradera Dorada 2, un grupo armado emboscó a una patrulla de la policía municipal que realizaba un recorrido de rutina. El ataque, ejecutado con una precisión casi militar, ocurrió en una calle angosta flanqueada por casas de colores pastel. Los disparos resonaron como truenos, y en cuestión de minutos, el saldo fue devastador, un agente cayó abatido en el pavimento, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos, con heridas en el torso y las extremidades. Los oficiales lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales del puerto, donde médicos y enfermeras trabajaron contrarreloj para salvarles la vida. Los vecinos, escondidos tras sus cortinas, observaron cómo las ambulancias se abrían paso entre el tráfico, sus sirenas cortando el silencio de la noche. Ya en la madrugada, en la colonia Gerardo Estrada de Mazatlán, otro levantón sacudió a la comunidad. Dos hombres, cuya edad y ocupación no fueron precisadas, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que los obligaron a subir a una camioneta a punta de pistola. Testigos relataron haber visto cómo los secuestradores actuaban con rapidez y frialdad, desapareciendo en la oscuridad antes de que alguien pudiera siquiera marcar al 911. El incidente, aunque breve, dejó a los habitantes de la zona con una sensación de vulnerabilidad que no se disiparía fácilmente. En Culiacán, mientras tanto, la colonia La Lima fue escenario de un acto de vandalismo particularmente destructivo. Un grupo de civiles armados irrumpió en un negocio descrito vagamente como un laboratorio, quizá un taller clandestino o una fachada para actividades ilícitas, y procedió a saquearlo. No contentos con el daño infligido, los agresores prendieron fuego a dos vehículos estacionados frente al establecimiento, un sedán viejo y una camioneta pick-up. Las llamas, alimentadas por el combustible de los tanques, iluminaron la calle con un resplandor anaranjado, mientras el humo negro ascendía en espirales hacia el cielo nocturno. Los bomberos llegaron tarde para salvar los automóviles, que quedaron reducidos a esqueletos carbonizados. A lo largo de esa noche interminable, las autoridades locales y estatales desplegaron un operativo masivo para intentar contener la violencia, pero los incidentes parecían brotar como hongos tras la lluvia. En Culiacán, las familias permanecieron encerradas en sus hogares, apagando las luces y bajando el volumen de sus televisores para no atraer atención no deseada. En Mazatlán, el ataque a los policías municipales elevó la tensión a niveles insoportables, mientras los hospitales se llenaban de heridos y las morgues recibían a las víctimas fatales. Los habitantes de ambas ciudades, acostumbrados a convivir con la sombra del crimen organizado, se enfrentaron a una realidad aún más cruda, la de una noche en la que la ley parecía haber sido completamente desplazada por el caos. Las primeras luces del domingo,
1 de diciembre trajeron consigo una calma inquietante, pero también preguntas sin respuesta. Las autoridades prometieron reforzar la seguridad, aumentar los patrullajes y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, los comunicados oficiales fueron parcos en detalles, dejando a la población a merced de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de una guerra entre facciones rivales del narcotráfico, otros, de una venganza personal que se salió de control. Lo cierto es que la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre quedarán grabadas en la memoria de Mazatlán y Culiacán como un capítulo sombrío, un recordatorio de los retos monumentales que enfrenta Sinaloa en su lucha por la paz y la estabilidad.